En el patio de atrás. Hola, bienvenido. Acompáñame a conocer una nueva historia que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es En el patio de atrás. Comenzamos. Eduardo, el guardia nocturno, encuentra un papel doblado en un oscuro pasillo de la clínica. Algo que no debería estar ahí. La soledad de su turno era una compañera constante en los pasillos desiertos de la enorme clínica. Solo el zumbido monótono de la planta de luz de emergencia rompía el silencio sepulcral que dominaba la madrugada. Sus botas de suela gruesa resonaban con cada paso sobre el concreto pulido, un ritmo predecible en su ronda habitual. Al girar en una esquina poco transitada, cerca de un bebedero antiguo y oxidado, su mirada se detuvo en un pequeño trozo de papel blanco, doblado cuidadosamente, descansando sobre el suelo como si hubiera sido dejado ahí a propósito. No era basura dispersa, sino algo deliberado. Lo recogió, desplegándolo con cuidado, y sus ojos recorrieron la letra clara y precisa, escrita con un bolígrafo azul intenso. Si el reflejo se mueve mal, apaga las luces antes de volver a mirar. Leyó en voz baja. Una risa seca escapó de sus labios, seguro de que era alguna broma infantil de los médicos jóvenes, o quizás un residente agotado jugando una mala pasada. ¿Un reflejo que se mueve mal? Ridículo. Arrugó el papel con un gesto de desinterés, sintiendo su textura áspera entre sus dedos, y lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón, con la intención de tirarlo a la basura más tarde. Pero incluso mientras lo hacía, un escalofrío leve y persistente le recorrió la espalda. Un presentimiento gélido que la lógica no podía explicar. El mensaje, a pesar de su aparente inocencia, se sentía extrañamente personal. Al intentar deshacerse de la nota, Eduardo descubre que el papel tiene una voluntad propia. La fría luz de los monitores de seguridad iluminaba su rostro cansado mientras Eduardo regresaba a la caseta. Las imágenes en blanco y negro de los pasillos vacíos desfilaban ante sus ojos, pero su mente seguía atrapada en la extraña nota. Sacó el papel arrugado de su bolsillo. Lo desdobló mecánicamente, releyendo la inquietante frase una vez más. Si el reflejo se mueve mal, apaga las luces antes de volver a mirar. Buscó un bote de basura con la mirada, pero el pequeño cubículo de vigilancia estaba inusualmente limpio, sin rastro de ningún receptáculo. Un impulso repentino lo invadió. Decidió no darle más vueltas. Agarró su encendedor del bolsillo de la camisa y acercó la llama al borde del papel. Las palabras comenzaron a rizarse y a oscurecerse, devoradas por el fuego anaranjado, transformándose en un puñado de cenizas grises que se deshacían entre sus dedos. Sopló las pequeñas partículas por una ventana entreabierta, observando cómo el viento nocturno se las llevaba, convencido de que así el asunto estaría resuelto. Las horas pasaron lentamente, el silencio solo interrumpido por el tecleo ocasional de su reporte. Pero cuando fue a revisar un correo electrónico rutinario, sus ojos se fijaron en algo que le heló la sangre. Justo encima de su teclado, perfectamente plano y sin una arruga, descansaba un papel idéntico al que acababa de destruir. La misma caligrafía precisa, el mismo bolígrafo azul, el mismo mensaje intacto, como si nunca se hubiera ido. La advertencia empieza a manifestarse en el lugar más común, su propio reflejo. La inexplicable reaparición del papel había dejado a Eduardo profundamente inquieto.
un nudo de ansiedad que se apretaba en su estómago. Lo había guardado en el cajón más profundo de su escritorio, bajo llave, esperando que el olvido hiciera su magia. Pero la frase, si el reflejo se mueve mal, apaga las luces antes de volver a mirar, se repetía en su cabeza como un eco persistente. Durante su siguiente ronda, con la sensación de ser observado, decidió hacer una parada en el baño de empleados, el único lugar en todo el sector con un espejo de cuerpo entero. El agua fría corrió sobre sus manos mientras se lavaba el rostro, intentando sacudirse el cansancio y la creciente paranoia. Al levantar la vista hacia el espejo empañado, sus ojos se encontraron con los de su reflejo. Y entonces, fue solo un instante, un parpadeo. Pero el Eduardo del espejo pareció cerrarlos y abrirlos un microsegundo antes que él. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza descontrolada en el pecho. Se miró fijamente, escrutando cada detalle. Pero todo parecía normal, perfectamente sincronizado. Debe ser el cansancio, se dijo. ¿La falta de sueño? Pero la advertencia resonó con una claridad escalofriante en su mente. Si el reflejo se mueve mal, apaga las luces antes de volver a mirar. Con la mano temblorosa, extendió el brazo y presionó el interruptor de la luz, sumiendo el baño en una penumbra casi total, solo rota por la luz tenue que se filtraba de un pequeño respiradero. La oscuridad no trae consuelo, solo un silencio que amplifica el terror. En la penumbra de la clínica desierta, Eduardo se movía con una cautela exagerada, cada paso resonando hueco en el vacío helado. Desde el incidente en el baño, donde su propio reflejo pareció traicionarlo, no se atrevía a mirar su imagen, temiendo la distorsión, la burla que pudiera encontrar. Salió del cubículo de servicio, la lámpara de mano bailando nerviosamente. El aire a su alrededor se sentía más denso, más pesado, como si la propia atmósfera conspirara para envolverlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, no solo por el frío metálico de la noche, sino por una sensación gélida que parecía emanar de las paredes mismas. Pasaba por consultorios cerrados, sus puertas de madera oscuras y mudas, cuando sus ojos, casi por instinto, se posaron en una ventana lateral. No era un cristal exterior, sino una que daba a un pequeño patio interior cubierto. El vidrio reflejaba débilmente el pasillo oscuro que Eduardo dejaba atrás, y en ese reflejo, apenas perceptible por el rabillo del ojo, vio una silueta, no la suya, una forma alta y distorsionada, de contornos indefinidos. Pareció moverse en el borde de su visión periférica. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho, un golpe sordo que ahogó el silencio. Se giró bruscamente, sus músculos tensos por la sorpresa y el miedo. Pero solo encontró su propio reflejo, ahora nítido y normal, devolviéndole una mirada cansada, y el pasillo completamente vacío a sus espaldas. La regla, esa voz interna que le exigía apaga las luces, resonó en su mente como un eco infernal. Pero aquí, en este reflejo escurridizo, en esta ventana al vacío, no había un interruptor que apagar, solo una visión fugaz que le robó el aliento y lo dejó con la certeza de que no estaba solo, que esa sombra acechaba en los reflejos. Inmune a sus desesperados intentos de control, la única esperanza de entender es la vigilancia. Pero lo que encuentra es ambiguo, después de la perturbadora experiencia con el reflejo en la ventana. Eduardo regresó a la caseta de seguridad,
sus manos temblorosas mientras encendía el sistema de monitoreo. Estaba decidido a revisar las grabaciones, no solo del pasillo, sino del baño donde todo había comenzado. Se sentó frente a la hilera de monitores, el brillo frío de las pantallas iluminando su rostro tenso, y comenzó a buscar la hora exacta en la que creyó ver el parpadeo en el espejo. El metraje avanzaba, monótono y sin incidentes, hasta que encontró la secuencia deseada. Observó su propia imagen entrar al baño, con su uniforme de guardia. Se acercaba al lavabo. Se agachaba para mojarse la cara con agua fría. Justo en el momento crucial, cuando se levantaba y miraba al espejo, el video se congeló por un cuarto de segundo. Un parpadeo electrónico casi imperceptible. Y luego saltó. La imagen se reanudó, mostrando a Eduardo secándose el rostro, sin rastro de pánico, sin la reacción que él recordaba haber tenido. El corte era tan sutil, tan breve, que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto, como una pequeña falla en la transmisión. Pero Eduardo lo notó, lo sintió. Era una ausencia, una pieza faltante que borraba cualquier evidencia de lo que realmente ocurrió. La grabación continuó con él saliendo del baño, su figura normal y sin incidentes. Pero la brecha en el tiempo, esa fracción de segundo borrada, lo inquietó profundamente, confirmando sus peores sospechas. El corte en el video no es una falla, es una intervención deliberada. La frustración, la incredulidad y un miedo creciente se apoderaron de Eduardo en la caseta de seguridad. Reprodujo el clip una y otra vez, en cámara lenta, deteniéndose en el punto exacto del salto. Analizó cada fotograma, cada píxel, buscando una explicación lógica, pero no encontró ninguna. En lugar de un fallo aleatorio del sistema, se dio cuenta de que el corte era quirúrgico, una edición precisa, diseñada para ocultar algo, como si una mano invisible hubiera extirpado esa fracción de segundo, borrándola de la realidad grabada. Con el pulso acelerado, intentó ir más allá del software de visualización, buscando acceder a los registros brutos del servidor, la fuente original de la información sin editar. Esperaba encontrar el metraje completo allí, los datos crudos que revelarían la verdad. Pero lo que descubrió fue aún más aterrador. Esos archivos cruciales para las secuencias que le interesaban estaban corruptos o simplemente borrados. Un vacío digital justo en el momento de la anomalía. La imposibilidad de verificar lo que vio, de probar su cordura, lo sumió en una frustración que rozaba la locura. No era un problema técnico. No era su imaginación. Era una barrera deliberada. Un pensamiento frío y espantoso se instaló en su mente. Alguien, o algo, no quería que viera lo que pasó en ese breve lapso, y estaba dispuesto a manipular la propia evidencia para asegurar que su secreto permaneciera oculto. La clínica guarda un secreto, una conexión profunda y perturbadora con las profundidades olvidadas de la ciudad. Eduardo, impulsado por una desesperación creciente y la urgente necesidad de respuestas, decidió que ya no podía ignorar los orígenes de ese lugar infernal. Las paredes parecían respirar. Los silencios eran más ruidosos que cualquier grito, y el enigma de los reflejos lo estaba consumiendo. Necesitaba entender por qué la clínica había sido construida de esa manera tan peculiar, con tantas superficies pulidas y espejos. Su búsqueda lo llevó directamente al sótano, un laberinto opresivo de tuberías oxidadas,
cables expuestos y cajas polvorientas que parecían acumular siglos de olvido. Entre pilas de archivos mohosos y esquemas ilegibles, encontró lo que buscaba con una sensación de fatalidad. Planos antiguos, amarillentos por el tiempo y frágiles al tacto, desplegándose como un mapa del inframundo. Esos mapas revelaron una verdad escalofriante que le heló la sangre. La clínica no solo tenía un sótano, sino que se asentaba directamente sobre una estación de metro clausurada hace décadas. Una red de túneles subterráneos que la ciudad había decidido borrar de su memoria. Uno de los pasillos más profundos de la clínica. Un tramo que terminaba abruptamente en una pared de ladrillos sellados. En realidad se extendía hacia el área de las vías olvidadas. Un fantasma bajo sus pies. Mientras exploraba este rincón oscuro, sintiendo el frío húmedo que se filtraba de la tierra, un débil zumbido metálico comenzó a resonar, casi imperceptible al principio, luego creciendo en intensidad. No era el sonido normal de los viejos sistemas de ventilación o las bombas del edificio. Era un eco distante, rítmico, como el sonido fantasmal de un tren pasando por una vía olvidada. Una vibración etérea que emergía de las entrañas de la tierra misma. La planta de luz de la clínica, que hasta ese momento solo emitía un zumbido constante y monótono, ahora parecía vibrar al ritmo exacto de esos ecos subterráneos. Un pulso mecánico que se acoplaba a un ritmo irreal. Era una resonancia inquietante que se sentía en los huesos. La conexión. La aterradora relación entre la regla que lo protegía de los reflejos y el oscuro subsuelo del metro. Comenzaba a formarse con claridad punzante en su mente. Era como si lo que acechaba en los espejos tuviera sus raíces en esas profundidades olvidadas de la ciudad. Un origen que él estaba a punto de desenterrar. Para su propio terror. La entidad detrás de la regla ya no se esconde solo en los espejos, sino en cualquier superficie reflectante. Una verdad escalofriante que se había solidificado en la mente de Eduardo. La ansiedad se había convertido en su sombra constante mientras realizaba su ronda nocturna. Cada superficie pulida, cada brillo metálico, era ahora una fuente potencial de terror. Entró a la enfermería, un espacio usualmente de calma, pero ahora cargado de una tensión eléctrica. El brillo de los instrumentos quirúrgicos, pulcramente alineados en vitrinas de cristal, lo puso de inmediato en guardia. Sus ojos escaneaban nerviosamente el entorno, buscando la anomalía antes de que lo encontrara a él. Fue entonces, en el cristal de una de esas vitrinas, que lo vio. Por un instante fugaz. Una silueta borrosa, más oscura que cualquier sombra, se movió detrás de él. Apenas un parpadeo en la periferia de su visión. Su corazón se detuvo. Giró rápidamente. La respiración entrecortada. Pero no había nada. Solo el aire pesado de la habitación. El olor a desinfectante y el silencio opresivo. La regla, la única protección que tenía, lo salvó de mirar de nuevo. Ese instinto desarrollado a base de puro pánico lo hizo actuar sin pensar. Apagar las luces de la enfermería. La oscuridad lo envolvió al instante. Un manto de seguridad temporal. Y fue en esa oscuridad, mientras sus ojos se adaptaban, que escuchó un crujido sutil, un sonido arrastrado, como si algo pesado se hubiera deslizado con dificultad hacia afuera de la habitación, desapareciendo en el pasillo. La entidad se había manifestado, no solo como un reflejo estático, sino como una presencia capaz de moverse, de interactuar con el espacio. Había estado allí, justo detrás de él,
y la oscuridad lo había forzado a retirarse. Eduardo supo entonces que la amenaza era más real, más física, de lo que jamás había imaginado. La regla es su única protección, su último baluarte. Pero la entidad está aprendiendo a rodearla, a explotar sus límites, a cazarlo de una manera cada vez más personal y siniestra. Eduardo corría por los pasillos oscuros de la clínica, el aire denso y helado a su alrededor, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra en sus oídos. La adrenalina bombeaba furiosamente, impulsándolo hacia la única esperanza de escape que conocía: la salida. Sus pasos resonaban en el silencio opresivo, cada eco un recordatorio de su vulnerabilidad. Finalmente, el vestíbulo de la salida principal apareció. Una promesa de libertad. La puerta era de cristal, y el brillo pálido de la luna a través de ella lo devolvió abruptamente a la realidad, a la amenaza constante de los reflejos. Vio su propio reflejo en el cristal, y por un milisegundo que pareció una eternidad, sus ojos en esa imagen no eran los suyos. Eran vacíos, cuencas oscuras, abismos sin alma que lo miraban fijamente desde el otro lado de la superficie. La entidad no solo aparecía en los reflejos, ahora parecía habitar el suyo, distorsionando su propia imagen para engañarlo. Sin dudarlo, sin siquiera un pensamiento consciente. La regla grabada a fuego en su mente tomó el control. Su mano voló hacia el interruptor, y con un chasquido mecánico apagó la luz del vestíbulo, sumiéndolo en una oscuridad total y absoluta. El mundo se desvaneció en el negro más profundo, en el silencio que siguió, un silencio más aterrador que cualquier grito. Escuchó un sonido gutural, grave y arrastrado, que parecía provenir de todas partes a la vez, envolviéndolo en una resonancia palpable. Era un gemido, un gruñido, una voz de ultratumba que lo buscaba. Sabía que la entidad estaba más cerca que nunca. Su presencia era una carga física en el aire. La regla era efectiva. Sí. Lo había salvado una vez más de mirar directamente a la manifestación. Pero no lo detendría para siempre. No podía esconderse en la oscuridad eternamente. Estaba acorralado. La luz de emergencia revela lo que la oscuridad esconde. Una forma casi corpórea en el corazón de la clínica. Un estruendo sordo sacudió el aire. La planta de energía había fallado por un instante fugaz. Y en la penumbra que siguió, las luces de emergencia cobraron vida, parpadeando con una insistencia espectral. Sus débiles haces proyectaban sombras largas y danzantes por los pasillos vacíos. Eduardo, el pulso latiéndole con fuerza en las sienes, se arrastró por un pasillo lateral, buscando refugio en la oscuridad parcial. El silencio era pesado, roto solo por el clic rítmico de la luz de emergencia sobre su cabeza. Sus ojos escanearon el entorno inquieto, hasta que un brillo inusual capturó su atención. Un charco en el suelo, producto de una fuga persistente en el techo. Reflejaba la luz parpadeante como un ojo líquido y distorsionado. Y en ese reflejo deforme, en el centro del agua oscura, vio una figura, alta y delgada. Sus extremidades estiradas de una manera que no parecía humana, moviéndose con una torpeza antinatural. La criatura danzaba en la superficie del charco, una silueta de pesadilla. Eduardo recordó la regla, la advertencia sobre los reflejos, la necesidad de apagar la fuente de luz. Pero no había un interruptor para ese charco de agua estancada.
Estaba atrapado. La figura en el reflejo se inclinó lentamente hacia él, su forma intangible extendiéndose, y un susurro gélido llegó a sus oídos. Un nombre. Pero no era el suyo. Era el nombre de otro. De alguien que no estaba allí. Eduardo sintió cómo el terror se aferraba a él. Sabiendo que no podía escapar de lo que lo observaba desde el espejo líquido. Una última revisión del CCTV revela la verdad más allá de lo que Eduardo esperaba. La imagen que no podía borrar de su mente. La criatura contorsionándose en el charco del pasillo. Lo impulsó de vuelta a la caseta de seguridad. Sus manos temblaban mientras se sentaba frente a los monitores. El miedo y la desesperación, una mezcla amarga en su boca. Necesitaba una respuesta. Algo tangible que desmintiera la locura que sentía. Con un suspiro profundo, volvió a reproducir el clip de seguridad del baño. Aquel donde el video había saltado de forma tan abrupta. Esa interrupción, ese microsegundo de distorsión. Sentía que escondía algo más. Esta vez, en un destello de una perspicacia nacida del pánico extremo. Sus ojos se fijaron en el borde mismo de la imagen. Un parpadeo. Una micro, 250 miss imagen que antes había pasado desapercibida. No era una falla técnica cualquiera. No era ruido estático. Era un rostro, apenas visible, casi etéreo en su fugacidad. El rostro de alguien más, observándolo. No desde el baño, sino desde un monitor dentro de la clínica. La imagen era borrosa, pero clara lo suficiente como para saber que no era un paciente ni un compañero. Era un desconocido, con una expresión gélida, de calculada expectativa, como un depredador acechando a su presa. En ese momento, una verdad fría y cortante se asentó en su mente. La regla, aquella de los reflejos y las luces, no había sido para protegerlo. No, había sido para guiarlo. Para asegurarse de que estuviera exactamente donde alguien quería que estuviera. Para ser observado. Una pieza en un tablero que él no entendía. La confesión se revela. Eduardo es solo una pieza en el juego de alguien más. La verdadera amenaza siempre estuvo observando. El aire en la caseta de seguridad se volvió gélido, casi asfixiante. Un silencio opresivo que solo fue roto por la estática de un intercomunicador que de pronto cobró vida. Una voz distorsionada, pero inconfundiblemente clara, resonó en el pequeño espacio. Gracias por tu diligencia, Eduardo, dijo la voz con una calma perturbadora. La regla, como la llamas, fue diseñada específicamente para ti. Era parte de nuestro protocolo. El corazón de Eduardo se encogió. La voz continuó, explicando que todo había sido un experimento. Una forma de documentar su reacción, de observar cómo se comportaba la muestra bajo condiciones extremas. Las anomalías. La voz casi se rió. En los reflejos. Las figuras. Eran ilusiones. Manipulaciones sutiles de la percepción. Parte de un experimento social y psicológico de gran escala. La entidad en el charco. El movimiento inquietante en el espejo del baño. Todo había sido meticulosamente diseñado para poner a prueba su resistencia a la locura inducida. Eduardo no era un sobreviviente. No era un héroe. Era solo evidencia. Un conjunto de datos para una investigación sobre la interacción humana con el miedo inducido. Y las estaciones del metro. La historia que había escuchado. Era solo un escenario narrativo para la leyenda. Un telón de fondo para su propio drama personal. La voz volvió a hablar.
Tu expediente ahora está completo, Eduardo. Gracias por tu participación. Y con eso, el intercomunicador se quedó en silencio, dejando a Eduardo solo en la clínica silenciosa y gélida, sin saber si lo que había visto era real, o solo un eco final de su propia mente, manipulada hasta el último momento. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.